Atención inmediata. Caracas se encuentra sumida en un silencio sepulcral que solo precede a las tormentas políticas más devastadoras de su historia. Mientras Nicolás Maduro permanece bajo custodia federal en una celda de 3 por 3 metros en Nueva York, gritando incoherencias y golpeando las paredes de concreto en un ataque de nerviosismo absoluto, un nuevo misterio sacude los cimientos del Palacio de Miraflores. Delcy Rodríguez, la actual presidenta encargada, ha ordenado un bloqueo informativo total sobre el paradero de Alex Saab, el presunto testaferro del régimen y actual ministro de Industria. Fuentes de inteligencia militar sugieren que Saab no ha sido visto en público desde hace 72 horas, lo que ha desatado rumores de una fuga cinematográfica o de una entrega pactada con las agencias estadounidenses. La tensión en la capital venezolana es eléctrica. Los colectivos armados recorren las calles en motocicletas chinas, pero no para proteger al pueblo, sino para buscar desesperadamente rastro de quien maneja los secretos financieros más oscuros de la cúpula chavista. Se habla de una fortuna oculta que supera los 100.000 millones de dólares, una cifra astronómica que Saab habría movido a través de redes de criptomonedas y bancos fantasmas en Turquía y Rusia antes de desaparecer del radar. Delcy Rodríguez, visiblemente demacrada y rodeada de un anillo de seguridad que ahora incluye a mercenarios extranjeros, intentó proyectar normalidad en una breve alocución televisiva, pero sus manos temblorosas y su mirada esquiva confirmaron lo que muchos temen. El sistema se está canibalizando. La desaparición de Saab no es un evento aislado, es el síntoma de una implosión interna donde cada jerarca busca salvar su pellejo y sus maletas llenas de lingotes de oro. Mientras tanto, en Washington, el Departamento de Estado observa con una sonrisa gélida. Saben que sin Saab, el engranaje de corrupción que sostenía la resistencia del régimen se queda sin combustible. El bloqueo petrolero impuesto por Donald Trump ya ha dejado a más de 40 buques petroleros varados frente a la refinería de Amuay, acumulando millones de barriles que nadie puede comprar. Venezuela ya no es un país, es una caldera a punto de estallar, donde el hombre que conocía todos los números ha dejado de responder el teléfono. ¿Escapó Saab hacia las estepas rusas o está ya sentado frente a un fiscal en Manhattan negociando la entrega de los últimos generales leales? La incertidumbre es total y el tiempo se le acaba a la dinastía de los Rodríguez. La paranoia se ha apoderado de cada pasillo de mármol en Miraflores. Fuentes de alto crédito confirman que Delcy Rodríguez ha ordenado la ejecución de la operación limpieza, un despliegue de contrainteligencia sin precedentes para rastrear las coordenadas exactas de Alex Saab. Mientras tanto, en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos, la situación de Nicolás Maduro ha pasado de la desesperación a la demencia senil prematura. Se informa que el exmandatario ha perdido más de 15 kilos en una semana. Se niega a comer alegando que la CIA intenta envenenarlo con nanotecnología en el puré de papas. En sus ataques de furia, Maduro ha destrozado el mobiliario de su celda, gritando nombres de generales que, según él, lo vendieron por un puñado de monedas de plata, pero el verdadero terremoto está en Caracas. La ausencia de Saab no es solo un vacío administrativo, es una herida mortal en el flujo de caja del régimen. Expertos financieros internacionales calculan que Saab controlaba una red de lavado de dinero que movía aproximadamente 500.000 millones de dólares, una cifra que triplica el Producto Interno Bruto combinado de varios países de la región. Sin su firma y sus claves criptográficas de acceso, las cuentas en paraísos fiscales de las Islas Caimán y las Seychelles han quedado congeladas, dejando a la cúpula militar sin sus pagos semanales en dólares en efectivo. La furia de Delcy es volcánica. Se rumorea que en una reunión privada con el alto mando militar, la vicepresidenta arrojó un cenicero de cristal contra un general de 3 soles, acusándolos de dejar escapar al hombre más importante del proyecto bolivariano.
La teoría que cobra más fuerza en los círculos de inteligencia es que Saab, anticipando la caída final tras la captura de Maduro, utilizó una flota de aviones privados que operaban desde pistas clandestinas en el estado Apure para volar hacia un destino desconocido, posiblemente Irán o un búnker subterráneo en las montañas de Turquía. La tensión geopolítica ha escalado a niveles nucleares. Buques de guerra estadounidenses han cerrado el cerco en el Caribe, interceptando cualquier señal de radio que emane de las costas venezolanas. El país está a oscuras, no solo por la crisis eléctrica que ha dejado al 80% del territorio sin luz, sino por el apagón informativo impuesto por Delcy, quien sabe que si se confirma la fuga de Saab, el último pilar de lealtad de las Fuerzas Armadas se desmoronará como un castillo de naipes bajo un huracán. La orden es clara: vivo o muerto, Saab debe aparecer antes de que el hambre de los generales se convierta en una rebelión abierta contra el palacio. La crisis ha alcanzado un punto de no retorno en la frontera con Colombia y Brasil. Informes de inteligencia filtrados revelan que la desesperación de Delcy Rodríguez la ha llevado a ordenar el despliegue de ojivas tácticas en puntos estratégicos, una medida suicida para evitar una intervención extranjera mientras Alex Saab siga desaparecido. En Nueva York, los alaridos de Nicolás Maduro se escuchan en todo el bloque de detención. Se dice que en un arranque de furia psicótica, el exdictador intentó arrancarse las uñas contra la puerta de acero, gritando que Delcy y Diosdado Cabello planearon su entrega para repartirse un botín de 200.000 millones de dólares que Saab custodiaba en cuentas fantasmales. La realidad es aún más aterradora. Se sospecha que Saab no solo huyó, sino que antes de hacerlo, activó un protocolo de tierra arrasada financiera, bloqueando los accesos digitales a las reservas de oro que Venezuela aún mantenía en bancos extranjeros mediante testaferros. El valor de este bloqueo supera con creces cualquier cifra imaginada, estimándose en un saqueo sistemático de 300.000 millones de dólares a lo largo de una década. Delcy, atrapada en una red de mentiras, ha comenzado a purgar su propio entorno. En las últimas 24 horas, 8 altos funcionarios del Ministerio de Finanzas han sido hallados sin vida o han desaparecido sin dejar rastro. La narrativa oficial del régimen intenta pintar a Saab como un mártir secuestrado por el imperialismo, pero la verdad es que los radares detectaron un movimiento inusual de una flota de submarinos no identificados cerca de las costas de Falcón la noche de su desaparición. Se especula que Saab podría estar a bordo de una unidad de la Marina rusa vendiendo los secretos nucleares y las rutas del narcotráfico a cambio de una identidad nueva en Siberia. Mientras tanto, el hambre en las calles de Caracas se ha transformado en una rabia ciega. La moneda nacional ha dejado de existir y el trueque de joyas por pan es la única economía real. La presión de la comunidad internacional, liderada por un Washington que no acepta menos que la rendición total, ha puesto precio a la cabeza de Delcy: 50 millones de dólares. Ella, consciente de que su tiempo se agota, ha sido vista cargando cajas de documentos clasificados en helicópteros que despegan desde el helipuerto de Miraflores hacia rumbo desconocido. El juego de tronos bolivariano se está desangrando y el vacío dejado por Saab es el agujero negro que terminará por devorar lo que queda de la República. El caos en la capital ha escalado a niveles de conflicto bélico urbano. Mientras Delcy Rodríguez intenta desesperadamente mantener una fachada de autoridad, informes de inteligencia humana desde el interior de Fuerte Tiuna indican que el alto mando militar está fracturado en 1000 pedazos. La desaparición de Alex Saab no solo borró las cuentas bancarias, sino que eliminó los códigos de acceso a un sistema de armamento secreto que el régimen habría adquirido de potencias extranjeras. Se rumorea que Saab, en un acto de traición final para asegurar su propia vida, entregó a la CIA las frecuencias de radio y los protocolos de mando y control del sistema de defensa aérea. Esto ha dejado a los generales en una situación de vulnerabilidad total,
temiendo un ataque de precisión en cualquier segundo. En su celda de Manhattan, Nicolás Maduro ha cruzado el umbral de la cordura. Fuentes internas afirman que ahora pasa las noches hablando con las sombras, pidiéndole perdón a un busto imaginario de Hugo Chávez mientras se arranca mechones de cabello. Maduro ha confesado a sus interrogadores, en medio de delirios, que la fortuna personal de la familia presidencial no era de 1.000 millones, sino de una red de lavado que superaba los 700.000 millones de dólares, distribuida en lingotes de oro ocultos en búnkeres bajo la selva amazónica. Delcy, al enterarse de estas filtraciones, ha entrado en un estado de furia destructiva. Testigos presenciales aseguran haberla visto destrozar una oficina entera en el palacio, gritando que quemará la ciudad antes de entregar el poder. La vicepresidenta ha ordenado que cualquier funcionario que intente desertar sea ejecutado en el acto por escuadrones de la muerte compuestos por mercenarios internacionales que ya no responden a la ley venezolana. La economía del país ha colapsado de tal forma que el petróleo, la única moneda real que quedaba, está siendo extraído manualmente por ciudadanos desesperados en las costas, mientras los buques iraníes que traían combustible han dado media vuelta al detectar la presencia de destructores estadounidenses en posición de combate. Venezuela está bajo un bloqueo total y el nombre de Alex Saab se ha convertido en una maldición que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, pues se cree que su fuga fue en realidad una extracción coordinada por las fuerzas especiales más letales del planeta, dejando a Delcy Rodríguez reinando sobre un cementerio de cenizas y secretos. La situación ha traspasado los límites de lo imaginable. Informes de inteligencia satelital han detectado movimientos sísmicos inusuales en las zonas mineras del arco minero del Orinoco, sugiriendo que el régimen, bajo las órdenes directas de una Delcy Rodríguez fuera de control, está dinamitando túneles secretos para sepultar evidencias y lingotes de oro antes de que caigan en manos extranjeras. Se estima que la cantidad de oro oculto que Delcy pretende desaparecer asciende a 800.000 millones de dólares, una reserva que podría haber alimentado a toda Sudamérica por décadas. Mientras tanto, en la prisión de Nueva York, el colapso mental de Nicolás Maduro es total. El exmandatario ha comenzado a autolesionarse, golpeando su cabeza contra el cristal de seguridad mientras balbucea coordenadas geográficas y nombres de bancos en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. Los guardias informan que Maduro grita que Alex Saab no escapó, sino que fue ascendido por fuerzas interdimensionales para proteger el tesoro de la revolución, una muestra clara de que la psique del prisionero se ha quebrado bajo el peso de sus crímenes. En Caracas, Delcy Rodríguez ha instaurado un estado de sitio absoluto. Se dice que ha transformado el sótano de Miraflores en un centro de mando blindado donde solo entran sus asesores cubanos más radicales. La paranoia es tal que Delcy ha ordenado confiscar todos los teléfonos satelitales y dispositivos de comunicación de la Fuerza Armada, dejando a los cuarteles en una ceguera informativa peligrosa. La tensión con los Estados Unidos ha llegado al punto de ebullición cuando dos cazas F-22 interceptaron un avión de carga que intentaba despegar de la base aérea de La Carlota, presuntamente transportando los archivos personales de Saab y cajas de diamantes en bruto. La economía venezolana ya no es que esté en crisis, es que ha dejado de existir en términos convencionales. La hiperinflación ha llegado a 1.000.000% mensual y la única forma de sobrevivir para la élite es el canibalismo político. Delcy sabe que el mundo la observa y que los mercenarios del grupo Wagner que la protegen han comenzado a exigir pagos en oro físico por adelantado, temiendo que el régimen caiga antes del amanecer. El misterio de Alex Saab sigue siendo el epicentro de esta tormenta. Si el testaferro está colaborando con la justicia estadounidense, cada palabra que sale de su boca es un clavo más en el ataúd de la dictadura más rica y corrupta
de la historia moderna. El acto final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con sangre y traición. Según informes ultra secretos, Alex Saab no solo habría huido, sino que se encuentra en un portaaviones estadounidense en aguas internacionales, entregando una base de datos que detalla el robo de $1 billón, una cifra que dejaría en la quiebra a cualquier nación pequeña de Europa. La revelación de que el tesoro acumulado por el régimen es 10 veces mayor de lo que se sospechaba ha provocado que Delcy Rodríguez pierda el control total sobre la realidad. En un video filtrado desde el búnker de Miraflores, se puede ver a la presidenta encargada lanzando gritos desgarradores, ordenando el arresto de su propia sombra y acusando a las paredes de estar grabándola para el Pentágono. La paranoia ha llegado al extremo de que ha mandado a sellar todas las salidas de emergencia del palacio con concreto, convirtiendo la sede de gobierno en una tumba de lujo. En Nueva York, Nicolás Maduro ha sido trasladado a un pabellón psiquiátrico de alta seguridad tras intentar escribir con su propia sangre en las paredes de la celda los nombres de los bancos suizos donde Saab escondió el botín final. Maduro, en un estado de catatonia interrumpido por brotes de violencia extrema, asegura que Delcy lo ha hipnotizado a distancia para que no pueda recordar la clave maestra de la cuenta principal en Singapur. Una cuenta que contiene $200.000 millones en oro puro. Mientras la cúpula se despedaza, el ejército venezolano ha comenzado a retirarse de las fronteras, dejando el territorio a merced de grupos irregulares y fuerzas especiales extranjeras que avanzan sin resistencia hacia Caracas. La caída no será una transición, será una demolición controlada. Delcy Rodríguez, sola en su despacho blindado y rodeada de maletas de dinero que ya no valen nada, representa el fin de una era de excesos criminales. La historia recordará este momento como el colapso de la dictadura más opulenta de la era moderna, donde el hombre que lo sabía todo desapareció, dejando a los tiranos encerrados en su propio laberinto de locura y codicia. El destino de Venezuela ya no se decide en Miraflores, sino en las confesiones que Alex Saab está firmando bajo la luz fría de una sala de interrogatorios, sellando para siempre el fin de la dinastía bolivariana.